siguiente unidad, la unidad 3. Quiero mencionarles, ya tengo sus calificaciones del examen, pero necesito que los estudiantes que faltan de enviar tareas, por ejemplo, de la unidad 1, el único que falta de entregar tareas es Donovan. Entonces, Donovan, por favor, entrega tus tareas de la unidad 1. Y de la unidad 2, no han enviado tareas Dante, Brandon, Ana Sofía, Olga, solamente envió una tarea. Sergio, no ha enviado tareas. Y también les dejé ese crucigrama. Entonces, no lo han entregado ni Donovan, ni Héctor, ni Ana Sofía, ni Olga, ni Sergio, ni Brian. Entonces, les voy a dar la opción, la oportunidad de entregarla, ¿sí? Gracias. Para que se las cuente, les puedan servir de algo en su calificación de la unidad 1 y en la unidad 2. ¿Sí quedó claro quiénes faltan? Maestra, ¿podría volver a repetir? ¿De cuál? ¿De las dos? De la unidad 1 nada más es Donovan, de la unidad 2 es tareas, Dante, Brandon, Ana Sofía, Olga y Sergio. Y el crucigrama, que es de la unidad 2, es Donovan, Héctor, Ana Sofía, Olga, Sergio y Brian. ¿Sí? Y bueno, a lo mejor si no considera a alguien y que sabe ese estudiante que no envió ninguna tarea, pues envíela, por favor. O envíelas. ¿Sí? A los estudiantes del equipo 4, no, creo que sí es el equipo 4, el que está conformado por Anaí. ¿Así es, Anaí es el 4? Sí, me parece que sí. Yo tampoco me acuerdo. Bueno, a ustedes, hoy, aquí hay otro estudiante. Hoy les envío. Déjame ver, es que aquí hay alguien que... Salvador. Sí, somos el 4. Para que den esa lectura que les había dicho, lo presenten. Vamos a ver si es posible que fuera... Aquí hay otra Mitzi. Que sea el próximo lunes. No quiero admitir a Alejandra. Déjame. Espérame tantito. No sé por qué no la quiero admitir a una de sus compañeras. Creo que ya. Para que den esa lectura que les había comentado en la unidad pasada, mejor la presentarían para esta unidad. Es sobre una proteína que se llama termogenina o UCP, también UCP1, ¿no? Entonces, si todavía están interesados, les envío se la voy a enviar a todos, pero ustedes tendrían que presentarla el próximo lunes. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, pues yo creo que no está muy complicada. Si hay algunas partes que ustedes crean que no
no están, bueno, están enfocadas en otros aspectos, bueno, pueden no presentarlas o son muy confusas. Ustedes concéntrense en el tema relacionado con esta unidad, ¿sí? Bueno, pues yo creo que ya están todos, bueno, la gran mayoría. Entonces vamos a empezar con la unidad 3, que es metabolismo de ácidos grasos. Entonces, para iniciar esta unidad, vamos a hablar un poco de estas moléculas, de los triglicéridos. ¿Alguien recuerda algo de los triglicéridos que vieron en Bioquímica 1? ¿A qué grupo pertenecían? De las moléculas que vieron. ¿No? Pues solo me acuerdo que era el glicerol con 3 ácidos grasos, pero no sé si se refiere a eso. Sí, esa es la estructura, pero ¿a qué grupo pertenecen? ¿A qué grupo de biomoléculas pertenece? Los lípidos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Quién dijo eso? Efraín. Efraín y Anaí. Exactamente, Efraín, pues son los lípidos y son considerados los lípidos más sencillos. Y bueno, sí, ahorita voy a mencionar también lo que comentó Anaí y lo van a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, estos triglicéridos también se designan como triacilgliceroles, triacilglicéridos o simplemente grasas, ¿sí? De forma común, grasas. Y estos son los lípidos más abundantes y sencillos. Y como mencionó su compañera Anaí, pues están conformados, si ven aquí la figurita, ¿sí la ven? Sí. Entonces están conformados por el glicerol, que sería esta parte, y van a estar esterificados sus grupos hidroxilo por ácidos grasos. Entonces van a tener unidos 3 ácidos grasos y estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados, es decir, pueden tener estos ácidos grasos enlaces sencillos, enlaces covalentes sencillos o dobles. Entonces, cuando el glicerol es esterificado, o sea, forma este enlace éster con estos ácidos grasos, aquí se pierden moléculas de agua, ¿sí? Vamos bien, vamos recordando. Ahora bien, ¿le puedo cambiar? Cierto. Bueno, entonces estos triglicéridos se sabe que constituyen la principal reserva energética en los animales y como les había mencionado se les conoce como grasas y en los vegetales como aceites. Y entonces estos triglicéridos en condiciones fisiológicas van a darle al hígado y al corazón en los mamíferos constituyen el 80% de la energía, ¿sí? Entonces estos triglicéridos van a proveer esta energía requerida a estos
2 órganos, a más órganos, vamos a ver más adelante, pero son muy importantes, ¿sí? Ahora, las células generalmente pueden obtener los ácidos grasos de 3 fuentes. Entonces, 3 fuentes van a ser las formas en las cuales nosotros, bueno, y otros organismos obtenemos los ácidos grasos. ¿Alguien puede pensar cuáles serían esas fuentes de obtención de ácidos grasos? ¿Puede mencionar? Pues sería de consumo de alimentos y supongo que de las grasas que se almacenan en el tejido adiposo. Ajá, muy bien. ¿Quién eres? Soy yo, Brandon. Ah, sí, es como que pensaba que eras Brandon, pero dudaba un poco. Ok, muy bien, Brandon. Sí, te faltó una, pero sí, exactamente. Estas fuentes, la primera es de las grasas consumidas en la dieta diaria, es decir, de nuestros alimentos, de las grasas que almacenamos en el tejido adiposo, y la tercera es de las grasas sintetizadas, es decir, hay un órgano que puede exportarlas a otros, y ese órgano generalmente es el hígado, que puede convertir, por ejemplo, los carbohidratos a grasas para exportarlos, ¿sí? Entonces, estas son las 3 fuentes en que obtenemos los ácidos grasos, aunque las células obtienen los ácidos grasos. Ana Sofía. ¿Vamos bien? Sí. Sí, doctora, todo bien. Bueno, entonces, vamos a ver en las siguientes diapositivas esto, cómo se da la digestión, la movilización y el transporte de estos triglicéridos, de estas grasas. Ana Sofía, que te acabas de conectar, pide por favor la información de las diapositivas, de las primeras diapositivas de la clase. Sí me había conectado, pero se descargó la compu y me volví a conectar. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Entonces, el esquemita que vamos a ver primero para la digestión va a ser este. No se asusten, lo vamos a ir viendo por partes, ¿sí? Entonces, desde el inicio, que es cuando nosotros ingerimos los alimentos que son ricos en grasas, hasta el final cuando ya son recibidos por las células, ¿sí? Entonces, esto va a ser nada más relacionado con grasas, ¿no? Con los triglicéridos. O sea, sabemos que los alimentos contienen diversos componentes, muchos de ellos, pero aquí vamos a basarnos únicamente en las grasas. Y entonces, lo primero es, nosotros consumimos nuestros alimentos, y estos alimentos, bueno, los masticamos, y ya de ser estos alimentos los vamos masticando y los vamos convirtiendo en partículas macroscópicas, las cuales van a entrar a nuestro sistema digestivo. Entonces entran al estómago, y entonces al entrar al estómago van a ir pasando del estómago
al intestino, pero cuando llegan, una de las cosas que se van liberando, ven esta estructura verde, esta es la vesícula biliar. Y entonces en la vesícula biliar se almacena la bilis. La bilis se genera en el hígado y se almacena en la vesícula biliar. Y entonces la vesícula biliar que almacena esa bilis la libera, y entonces lo que va a hacer esa bilis es solubilizar esas grasas, ¿sí? Ese alimento de grasas, de partículas macroscópicas, las va a convertir a finas micelas, es decir, a gotitas pequeñas. Esas gotas pequeñas van a hacer, entonces ahora sí, esas grasas, bueno, esos componentes. Y lo que les quiero mencionar es que esta bilis actúa como un detergente biológico. Entonces, nuevamente, las grasas, esos alimentos entran a nuestro sistema digestivo como partículas microscópicas. La bilis, generada en la vesícula biliar, las va a transformar a finas micelas. Como les menciono, a gotitas pequeñas. Y entonces esta bilis actúa como un detergente biológico. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Ahí menciona de tarea. ¿Qué es la tarea? Ah, sí, perdón. Y entonces la bilis está compuesta, va a tener diferentes componentes. Y entonces de tarea quiero que me digan cuáles son esos componentes de la bilis, ¿sí? Entonces esta es la primera tarea de la unidad 3. Los componentes de la bilis, ¿sí? Sí, ¿cómo está constituida la bilis? Y entonces cuando va pasando esas grasas por, aquí ya está el intestino delgado, bueno, pues se van solubilizando por esta bilis, ¿sí? Y va a haber otras cosas, ahorita vamos a ver. Entonces, y otra y entonces también lo que le va a suceder es que el páncreas va a secretar diferentes enzimas digestivas al duodeno. Aquí ahorita nos vamos a enfocar en las lipasas, en estas enzimas que lo que van a hacer es transformar las grasas, es decir, los triglicéridos, en sus componentes, en el glicerol y en los ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, el glicerol y estos ácidos grasos van a ser, bueno, antes de que les mencione que son absorbidos en el intestino, las lipasas lo que actúan es, van a hidrolizar los enlaces éster, ¿sí? Y entonces por eso nos originan glicerol y ácidos grasos. Entonces, creo que tengo aquí esta estructura. Entonces, nosotros tenemos este triglicérido y entonces las lipasas los van a transformar en los ácidos grasos y en el glicerol. Entonces, se van a adicionar moléculas de agua para que nos originen los componentes de estos triglicéridos. ¿Sí? ¿Sí queda claro?
Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, tenemos estos ácidos grasos y estos triglicéridos y entonces después estos van a ser absorbidos en el intestino por las células que lo constituyen, que son los llamados enterocitos. Y dentro de los enterocitos, dentro de estas células del intestino, van a ser nuevamente transformados a triglicéridos. ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos bien. Bueno, entonces ya dentro de estas células del intestino delgado, los triglicéridos, es decir, estas grasas, van a ser empacadas también con otras moléculas en unas estructuras llamadas kilomicrones, que son esta esferita que ven. Este es un kilomicrón. Y ahorita les voy a decir cómo se definen y cómo están compuestos estos kilomicrones. ¿Sí? Bueno, pues el kilomicrón, ¿sí le puedo cambiar? Sí. Este kilomicrón se define como lipoproteínas que tienen la función de transportar los lípidos que provienen de la dieta, es decir, de nuestros alimentos, y los transportan al hígado y a otros tejidos. Y estos otros tejidos principalmente son el corazón, el músculo esquelético, allá aquí me confundí, y el tejido adiposo. Aquí hay una A de más. Y el tejido adiposo. ¿Sí? Estos kilomicrones tienen esta composición. Si ven aquí estas bolitas, estas esferitas azules, son fosfolípidos. Es la cabeza polar de los fosfolípidos y es solamente la parte polar y la no polar, bueno, está hacia adentro. Y estas otras que ven aquí de color rojo, moradito o verde son llamadas alipoproteínas. Y dentro, bueno, aquí también vemos, perdón, antes de ver el interior como tal, también está el colesterol y los triglicéridos, las grasas en el centro. Y entonces, si ven aquí los porcentajes, las apolipoproteínas constituyen el 2%, los fosfolípidos el 7%, el colesterol el 1% y los triglicéridos que están en el centro constituyen el 90%. Estos kilomicrones tienen un diámetro aproximado, va de 100 a 1000 nanómetros. Y así como estos kilomicrones, existen otros tipos de lipoproteínas. ¿Vamos bien? Sí, doctora, creo que sí vamos bien. ¿Sí? Y entonces hay otras lipoproteínas y esas se las voy a dejar de tarea. Que me digan cuáles otros tipos existen y cuál es y una pequeña descripción de cada una.
Un ejemplo también son las HDL, que son lipoproteínas de alta densidad. Entonces hay otras más que quiero, como estas, que quiero que me la describan, la HDL también, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos tipos? Y una pequeña descripción. Y algo, bueno, eso de mejor se los menciono, la siguiente. Otra también de tarea es, en el caso de las apolipoproteínas o apoproteínas, también quiero que me mencione los tipos que existen y describirlas. Porque aquí si ven estas proteínas, aquí dice B48, se llama ApoB48, ApoC3, ApoC2. Y esta ApoC2 va a ser muy importante y lo vamos a ver al menos en la descripción que les voy a mencionar. ¿Sí se entendió? Sí. Ok, entonces, volvamos a esto. Entonces tenemos en las células intestinales que estos triglicéridos se empacaron en estos kilomicrones, en estas lipoproteínas, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues estos kilomicrones van a ser, sufren una exocitosis, otra vez, de las células intestinales. Entonces, las células, por este proceso de exocitosis, sacan a estos kilomicrones y entonces estos kilomicrones van a ser llevados o bueno, depositados al torrente sanguíneo. Entonces, salen de las células y entonces entran al torrente sanguíneo. Y eso es para que sean distribuidos a los tejidos. Ya en los capilares de los tejidos, aquí les voy a dar un ejemplo. Existe lipasas. Esta lipasa, lipoproteína lipasa, lo que va a hacer es que va a ser activada por una de las proteínas que están, apolipoproteínas que están en los kilomicrones, llamada ApoC2. Si recuerdan, era la verdecita, esta. Entonces, ApoC2 interactúa con la lipasa que está en la superficie de las células endoteliales. Y entonces, al activarse esta lipasa es una enzima. Ya vimos que las lipasas lo que hacen es hidrolizar a los triglicéridos. Y entonces, lo que hace entonces esta enzima, la función es hidroliza a estas grasas y las transforma en glicerol y ácidos grasos en sus componentes. También como lipasa va a actuar sobre
otro de los componentes básicamente actúa sobre los enlaces éster. Entonces, ¿quién tiene otros enlaces éster además de los triglicéridos? Los fosfolípidos. Exactamente. Entonces, es una lipasa y actúa sobre esos enlaces éster, ¿sí? Y entonces también va a originar otros componentes, pero aquí principalmente nos basamos, bueno, ácidos grasos y el glicerol, en los triglicéridos, ¿sí? Y después, ¿qué va a pasar con estas moléculas? Pues estas moléculas van a entrar a las células donde estos capilares se localizan. Y el ejemplo que aquí les pongo es, como les mencioné, los kilomicrones van a músculo esquelético o el tejido adiposo, también al cardíaco, y al final también pueden ir al hígado, ¿no? Al hígado también pueden llevarse esos componentes de los triglicéridos. Y entonces, aquí estos ácidos grasos van a entrar a las células y dentro de las células pueden ser utilizados o bien para almacenamiento o para ser oxidados. Y esa oxidación la vamos a ver más adelante porque va a ser una de las cuales es la llamada la beta oxidación. Entonces son oxidados para obtener energía, es decir, ATP, para la contracción del músculo, o bien, en el caso del adipocito, son almacenados. Y son almacenados nuevamente, van a ser transformados a triglicéridos. ¿Vamos bien? Sí, yo tengo una pregunta. ¿En qué parte de la célula la lipoproteína, bueno, la lipasa, hace este proceso? Es que esta lipasa, hay varias lipasas, bueno, hay algunas lipasas, no muchísimas, pero sí hay algunas. Y esta lipasa, esta lipoproteína lipasa de este ejemplo, se encuentra en las células endoteliales, ¿sí? En la superficie de las células endoteliales. Entonces, lo único que interactúa, no va a estar activa, sino que la ApoC, esta apolipoproteína, al interaccionar con ella, la va a activar, ¿sí? Le va a inducir ahí un cambio conformacional y entonces la transforma de una forma inactiva a una forma activa y es una lipasa. Y entonces, como lipasa, lo que va a hacer es actuar sobre los enlaces éster, los va a hidrolizar. Y hay diferentes tipos de apolipoproteínas, por eso se los dejé de tarea. Esta es la ApoC2, que les puse aquí en este esquemita. Aquí no dice ApoC2, pero es ApoC2. Este es ApoC3, ApoB48 y hay otras más. Entonces, de tarea me van a decir cuántas existen y las descripciones de cada una de ellas, ¿no? Porque tienen diferentes funciones. ¿Sí? Sí, gracias. Sí se entendió, o sea, si se dan cuenta, el consumir grasas para nuestros organismos no es tan simple. Tienen que sufrir un proceso bastante largo para ser digeridos, ¿no? Por eso es que a veces cuando consumimos grasas nos sentimos como muy llenos, ¿no? Porque el proceso de digestión, bueno, pues sí va a tardar. El camino para utilizar estas grasas, además, también va a ser muy largo.
No es como los carbohidratos que para que se obtenga esta energía es más rápido. Vamos a ver que después de que estos ácidos grasos entran a las células, en este caso a las musculares, para que sean oxidados, bueno, se requieren varias reacciones. Pero bueno, esa los veremos más adelante. ¿Sí quedó claro esta parte? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, porque vamos a ir aumentando la información. Entonces, por eso es que quiero que vayamos poco a poco, pero sí quiero que vayan entendiendo, porque hay mucha información. Esta unidad va a ser con bastante información. Bueno, pues entonces ya vimos la digestión. Ahora vamos a ver la movilización de esos triglicéridos. Estos los vamos a ver los que se almacenan en el tejido adiposo. ¿Sí? Y entonces, para que se movilicen estos triglicéridos, lo que va a suceder es que primero se debe de activarse el sistema, y una forma de activar el sistema es que se secreten hormonas. En este caso es el glucagón y la epinefrina. Y estas se van a secretar en respuesta a niveles bajos de glucosa en la sangre. Entonces, cuando hay bajos niveles de glucosa en sangre, pues se secretan el glucagón y la epinefrina. Y lo que va a suceder en el tejido adiposo es lo siguiente. Entonces, vamos a ir viendo un esquemita y se los voy a ir explicando poco a poco, y cada diapositiva va a tener el mismo esquema, pero con la explicación correspondiente. ¿Sí? Sí. Entonces, empecemos. Entonces, llega nuestra hormona, el glucagón o la epinefrina, se va a unir a un receptor. Este receptor está en la membrana de la célula adiposa, del adipocito, en la membrana plasmática. Y entonces este receptor une a su hormona, y este receptor es un receptor de 7 segmentos transmembranales. ¿Recuerdan? Esos receptores están acoplados a proteínas G. Y entonces se une la hormona, activa el receptor, este receptor sufre un cambio conformacional, y aquí ya no ponen a las proteínas G triméricas, pero recuerdan que estaban conformadas por alfa, beta y gamma. Y entonces la que tiene actividad de GTPasa, ¿quién era? Pues la alfa, ¿sí? Aunque tanto beta y gamma pues tienen sus proteínas efectoras igual que alfa, pero alfa es la que hidroliza el GTP. Y entonces aquí está, nada más ejemplifican a GS alfa, que va a activar a la adenilato ciclasa o adenilil ciclasa. Esa es su proteína efectora. Y entonces, al activarla, la adenilato ciclasa lo que va a realizar es transformar el ATP en AMP cíclico.
¿Sí vamos bien? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, otra vez, la hormona se une a su receptor, ese receptor acoplado a proteínas G las activa, y entonces G alfa S activa su proteína efectora, que es la adenilil ciclasa o adenilato ciclasa, y esa va a transformar el ATP en AMP cíclico. ¿Sí? Bueno, la siguiente diapositiva seguimos con el texto también y la explicación. ¿Ya le puedo cambiar? ¿Sí le puedo cambiar? Sí, doctora. Ok, entonces ese AMP cíclico se va a unir y por lo tanto activar a la PK, que es una proteína sinasa. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se activaba esa PK? ¿No? Pues justo el AMP cíclico se unía y se dimerizaba, no, al revés, cuando estaba junta creo que estaba inactiva, ya no me acuerdo. Sí, entonces la proteína, el PK tiene unas subunidades regulatorias y otras catalíticas, ¿no? Y entonces el AMP cíclico se une a las regulatorias y así ya dejan de regular la actividad de la enzima, ¿no? De la PK. Entonces ahora sí ya se vuelve activa, ¿sí? Y entonces la PK es una sinasa, otra vez, y entonces lo que hacen las sinasas, ¿qué es? ¿Qué hace una sinasa? Aquí se los pongo. Fosforila, ¿no? Es decir, adiciona grupos fosfato a otras moléculas. Y entonces lo que va a hacer es dos cosas. Fosforilar a esta lipasa sensible a la hormona, así se le conoce, y entonces de una forma, en su forma no fosforilada está inactiva y en su forma fosforilada está activa. Entonces ya la activó y después también lo que hace otra de las cosas es, uno, activar a esta lipasa y otra, fosforilar a estas proteínas llamadas perilipinas. Estas perilipinas se encuentran recubriendo las gotas de grasa, es decir, a los triglicéridos almacenados. Entonces, las están recubriendo y de esa forma las hacen inaccesibles cuando están no fosforiladas. Pero cuando están fosforiladas, entonces sufren un cambio conformacional y de esa forma van a ser accesibles los triglicéridos a la lipasa, ¿sí? Y entonces la lipasa va a actuar sobre estos triglicéridos. ¿Vamos bien? Disculpe, ¿cómo era el cambio conformacional de las perilipinas? O sea, Sí, o sea, cuando no están, o sea, estas perilipinas son proteínas que están recubriendo a las gotas de grasa, es decir, a los triglicéridos almacenados en las células, en los adipocitos, ¿sí? Entonces las están recubriendo y entonces de esa forma las hacen
no accesibles a las enzimas, como a las lipasas. Y entonces, cuando se fosforilan, sufren un cambio conformacional. Y entonces, ese cambio va a hacer que las lipasas puedan tener la accesibilidad para actuar sobre los lípidos, sobre estos triglicéridos, ¿sí? Entonces, al fosforilarse, cambian su conformación, la lipasa está en contacto con los triglicéridos y entonces ahora va a actuar sobre ellos. ¿Sí? Sí, quería saber qué es el fosforilado. Sí, gracias. ¿Sí? Entonces se fosforilan. Esto de que les pongan aquí la P, pues es eso. Les adicionan la pK, les adiciona un grupo fosfato. Tanto a las perilipinas como a la lipasa. Y hay otras lipasas, además de esta lipasa sensible a la hormona, pero bueno, no vamos a complicar más. Nada más vamos a irnos directo con esta, ¿sí? Porque hay otras más. Otra más que actúa también sobre los triglicéridos. Pero ya no quiero complicar más el esquema. Lo pongo de la forma más simple, ¿sí? Bueno, tratando de que sea simple. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Bueno, entonces ya actúa esta lipasa, está actuando sobre estos triglicéridos, sobre estas grasas, y como les dije, es una lipasa. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar si es una lipasa? ¿Qué va a originar al actuar sobre estos triglicéridos? Pues se va a hidrolizar y va a formar ácido graso y glicerol. Exactamente, como vimos ahí en las reacciones, en la reacción pasada, ¿no? Es esto, actúa sobre los triglicéridos y nos da ácidos grasos y glicerol, adicionando, bueno, hidrolizando estos enlaces éster. Y entonces nos da otra vez ácidos grasos y glicerol. ¿Y qué va a suceder? Pues en relación a los ácidos grasos, estos ácidos grasos, lo que va a suceder es que salen de las células de los adipocitos y son transportados en el torrente sanguíneo. Ay, no les puse la información. Aquí los hidroliza. Eso no se los había puesto, pero bueno, se los mencioné. ¿Sí le cambio? Sí, está bien. Y entonces esos ácidos grasos salen del adipocito y se van a unir a una proteína llamada albúmina del suero. Esta proteína va a transportar a estos ácidos grasos por el torrente sanguíneo y cuando llegan a, por ejemplo, aquí luego está la célula del músculo, tiene que estar no muy lejana, cercana a las células grasas. Entonces estos ácidos grasos son transportados, hay transportadores en las células del músculo y entonces entran a estas células y estos ácidos grasos después van a ser utilizados por estas células musculares, por estos miocitos, para obtener energía.
Y esta obtención de la energía se va a dar por este proceso que vamos a ver más adelante, que es la oxidación beta, la beta oxidación. Y entonces, por este proceso se obtiene energía otra vez en forma de ATP. ¿Para qué? Pues ese ATP es utilizado en diversas reacciones, pero también es importante para la contracción muscular. Creo que eso se los menciono en la siguiente diapositiva. Sí. ¿Se entendió este esquemita? Sí, yo tengo una duda. Todas las células tienen, o sea, generan la respiración celular normal. Digo, pregunto porque al tener tantos lípidos, pues no sé, me podría imaginar que podría obtener todo el ATP de los lípidos, o no sé, me cuesta imaginarlo. No, pues los triglicéridos básicamente son almacenados solamente en ciertos tejidos, ¿no? Y uno de ellos es el tejido adiposo. Muchos de los otros tipos celulares utilizan esos ácidos grasos para oxidarlos. Y uno de estos, este es el ejemplo, es el músculo, pero puede ser el músculo esquelético, el músculo cardíaco. Y vamos a ver que no, bueno, aquí en este caso de la beta oxidación va a haber algunas modificaciones y también hay algunas otras formas de oxidarlos. Hay no solamente la beta oxidación, sino también se dan otro tipo de oxidaciones. Pero entonces, por ejemplo, los adipocitos no tienen este proceso de la beta oxidación. Ellos, una de las cosas que utilizan es y eso no se los puse, es en el caso del glicerol. Aquí yo pensé que me lo iban a mencionar, pero no. Aquí están los ácidos grasos. Son liberados al torrente sanguíneo. Y otra de las cosas que suceden, ¿qué le pasa al glicerol? Y entonces el glicerol es transformado hasta gliceraldehído 3-fosfato para que se produzca la glicólisis, ¿no? Para que se obtenga energía. Seguramente es una de las formas que los adipocitos obtienen energía, y me imagino que sí, que también pueden hacer beta oxidación porque también pues deben de tener mitocondrias, ¿no? Vamos a ver más adelante que la beta oxidación se hace en mitocondrias. Entonces, pues sí, seguramente también algunos van a ser utilizados por estas células. Sí, vamos a ver más adelante que este proceso es a nivel de mitocondrias, bueno, en la beta oxidación. Y entonces, hasta aquí sería, sí. Ahora bien, esto es muy importante, que esta oxidación de ácidos grasos, como habíamos visto antes una figurita, es llevada a CO2 y agua. Y esta figurita de este esquemita de que se efectúa en 3 etapas es la siguiente. ¿Recuerdan este esquemita? Sí. ¿Sí? Lo habíamos visto para uno de los procesos llamados glicólisis, ¿no? Donde
se producía piruvato, el piruvato se transformaba a acetilcoenzima A, y esa acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs y después se va a la etapa 3, donde en el ciclo de Krebs vimos que se generaba este poder reductor en la forma de NADH y FDH2 y que se iban a la cadena respiratoria, ¿no? O a la cadena de transporte de electrones para generar ATP. Pues eso también va a suceder en el caso de los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, por este proceso llamado beta oxidación, nos van a generar acetilcoenzima A. Y otra vez vamos a tener este ciclo de Krebs, la formación del poder reductor y la formación de ATP en la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones. Y eso lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿sí? Entonces ahorita nada más vimos la digestión y esa movilización de esos ácidos grasos. Ahora, la siguiente etapa es ver esta beta oxidación. Y antes de iniciarla, tenemos que ver esto, cómo se da esta activación de los ácidos grasos. Pero bueno, esto vamos a dejarla para la siguiente clase. Entonces, les pido que estudien bien esto de la digestión, lo de la movilización, porque va a venir más y más información. ¿Sí? ¿Para cuándo son las tareas que acabas de dejar? Esa, lo que estoy viendo es si tenemos la clase el miércoles o el viernes, pero me la pueden entregar hasta el viernes, ¿sí? Todavía el miércoles no sé, pero quizás sí la tengamos. Estén atentos si les envío el enlace mañana para la clase del miércoles. Sí, porque habíamos quedado en tener la clase los lunes y los viernes, pero quizás también los miércoles. Bueno, vamos a ver, porque esto sí es van a ser varias clases de este tema de la unidad 3. Y sus compañeros, bueno, nos van a presentar el artículo que hoy les envío a todos y que quiero que todos hagan un resumen. Entonces, este artículo sus compañeros lo presentan, pero todos ustedes tienen que entregar un resumen. ¿Sí? Y eso, bueno, la tarea, el resumen lo pueden entregar, bueno, las tareas el viernes y el resumen puede ser hasta el lunes de la próxima semana. Ah, y me faltó otra tarea. Quiero que revisen qué es la enfermedad del síndrome de quilomicronemia. Quilomicronemia, con Q, quilomicronemia. ¿Qué es y cuál es la causa o las causas? ¿Se entrega con las tareas o con el resumen? Entregar con la tarea. Sí, el resumen solamente es para la lectura,
que debe entregarse el lunes, pero todas las tareas para el viernes. Bueno, antes del viernes, ¿no? El jueves. De todos, bueno, después les doy oportunidad, pero sí sería importante que las entreguen, ¿sí? A tiempo. Y los estudiantes que les mencioné que no habían entregado sus tareas, por ahí vi a Olga que llegó un poco más tarde. Olga, por favor, entrega las tareas de la unidad 2 y el crucigrama que te faltaron. Para que así les pueda entregar a todos sus compañeros ya sus calificaciones de la unidad 1 y de la unidad 2. Y les iba a preguntar a algunos en relación al examen de la unidad 2. ¿Qué sucedió? ¿Por qué algunos estuvieron casi en blanco? ¿Tuvieron muchos exámenes? Ok, pues sí, es lo que me di cuenta que sí, fue pues sí, exámenes casi, que no se contestaron muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, pues por eso les pido que hagan las tareas. No les van a subir darles 6 puntos, pero al menos algo. Pero bueno, vamos a ver. Disculpe, tengo una pregunta. Estaba viendo que iban a entregar hologramas. No sé si nuestra facultad o nuestra carrera lo va a hacer o todavía no. Sí, yo le mandé a Marisela que les informara eso, la entrega de hologramas para los de reingreso, ¿sí? Sí, porque el correo no nos llegó. Bueno, nosotros no somos. Bueno, supongo que somos reingreso, pero a mí no me ha llegado ningún correo. Y no sé si mis compañeros. ¿A los demás les llegó? No venía. Disculpa, maestra, en el Cardex, en donde están las calificaciones, ahí aparece la fecha y la hora para recoger el holograma. Me dijeron que en su Cardex les iba a aparecer la fecha y la hora. Ok, está bien. Sí, pregunto porque no había checado el Cardex. No. Sí, todos chequenlo, por favor, y le dije a Marisela que les comentara que checaran a los estudiantes de reingreso, porque a los de ingreso todavía no, les va a tocar más tarde, pero a todos ustedes sí. Entonces, chequen su Cardex y como mencionó Tante, ¿verdad? O David. David. Debe de aparecerles. Maestra, disculpe. Maestra. Sí. ¿Para qué sirve el holograma? Es que yo no tengo ni el primero. Pues creo que con eso te aceptan la credencial, saben que estás, que eres estudiante, ¿no? Ya, ok, perfecto. Que no estás atrasado, que estás, pues ahorita tus estudios continúan y de esa forma si requieres, no sé, algún Beca o cosas así. Becas o en el transporte, bueno, ahorita no lo usan, pero que haya algún beneficio, pues muestras tu credencial y ven que está actualizada y te pueden hacer esos descuentos. Sí, creo que te la cambian por la que tienes. No sé qué tan fácil la puedan quitar, pero sí, es para tu credencial. ¿Sí quedó claro, David? Sí, Dante,
Sí, gracias, maestra. Perdón, Dante o David. Ya. Bueno, sí. Entonces, Yo tengo una duda. ¿En dónde es? Es que en el Cardex no aparece dónde es, pero a lo mejor en la otra información que nos mandaron sí, pero no la encuentro. le vuelvo a decir a Marisela que les envíe la información, ¿sí? Ok. Sí, Yo me acabo de meter justo ahorita y cuando te metes al Cardex aparece como un recuadro en verde limón y dice así, hologramas 2021. Y ya nada más le picas y te aparece tu fecha y todo. Ah, no, sí, sí vi eso. A lo que me refiero es en dónde se recogen. Porque es, en sección escolar, en la ventanilla de escolar donde van a hacer sus trámites. en Pedregal o... La última vez fue en Pedregal. Todo es en Pedregal ya. Ok. Sí, todo es a nivel de ventanillas de Pedregal. Sí, era solo eso. Gracias. Muy bien. Pues espero que todos chequen su Cardex, vean si la requieren, si requieren ese cambio para actualizar su credencial. ¿Algo más? Aquellos estudiantes que no hicieron tutorías, yo les menciono que es importante que las hagan. Quizás pues no se vean como tal que les ayude, o sea, no lo vean instantáneo, pero sí es importante, ¿no? Queremos saber que están bien, que no tienen problemas. Entonces, aquellos estudiantes que no las hicieron con sus tutores, piénsenlo para la siguiente tutoría, que la realicen, porque hay algunos que no contestan. Entonces, por favor, háganlo. Sí es importante, ¿no? El saber que están bien. No tan bien. Bueno, al menos no tienen algún problema, pues no sé, alguna enfermedad, algún problema que requiera apoyo psicológico, psiquiátrico, no sé, a eso me refiero, ¿no? O sea, yo sé que hay otros tipos de problemas y bueno, eso sí es, quizás no podamos solucionarlo nosotros, pero en lo que podamos, como les menciono, es alguna enfermedad que podamos ayudar a nivel de que los ayuden en estos servicios de salud, los PIPS, o bien que les ayuden a nivel psicológico, psiquiátrico, ¿no? Es lo que podemos apoyarlo, ¿no? O sea, a lo mejor no lo ven como mucho, pero yo creo que sí es importante. Sí, o sea, sé que el estar encerrados no, bueno, algunos están encerrados, otros sí salen, pero los que están, bueno, pues se están cuidando y eso está bien porque hoy está el que les dé esto, el COVID no ha de ser algo muy bueno, ¿no? Bueno, algunos no tienen síntomas o no sintieron nada, pero hay otros que sí se han visto en una situación muy difícil. Entonces piénsenlo para la próxima, sí, contestarle a sus tutores o al menos contestar si no asisten, decir, bueno, no quiero asistir, pero decir algo, ¿no? O sea, sí sería importante que lo hicieran. Bueno, pues si no hay otra cosa. Disculpe, maestra, no sé si pudiera darnos detalles sobre el proyecto de las hormonas. No, pues ustedes ya tienen el programa. El programa ahí está qué hormona les corresponde. Lo que vamos a hacer yo veo que va a ser difícil que hagan las presentaciones, entonces lo que les voy a pedir nada más va a ser el trabajo escrito. ¿Sí? El trabajo escrito que lo presenten, que busquen información, vean las lecturas cómo están
vean los artículos. Cuando ustedes ven artículos y algunas lecturas, bueno, pues ven cómo están organizados. Entonces, esa es parte del trabajo, ¿no? Que ustedes realicen esa organización de este proyecto que les toca, ¿sí? De estas hormonas. Y las dejé a vegetales porque pues casi no vemos plantas, pero al menos para que tengan algo de información. Puede haber sido otro tipo de hormonas, pero bueno, háganlas la correspondiente. Sí, yo no les puedo decir cómo lo organicen, porque esa es parte de la calificación. Sí, que ustedes busquen, o sea, vean, me tocó, qué hormona les tocó, las gibberelinas, pues buscar información de gibberelinas. Les decía que al menos 10 referencias bibliográficas y tienen esa información y ahora muy bien, ¿cómo la organizan? ¿Cómo creen ustedes que deben de organizarla? ¿Qué puntos deben de tener su proyecto para que sea coherente? Y no les digo cómo, porque bueno, les digo es parte de su calificación. Sí, Dante o David, me confundo. Sí, maestra, gracias. Maestra, gracias. ¿Sí? Bueno, y bueno, vamos a quitarlo de la presentación, ya no la van a presentar, simplemente ese proyecto lo van a entregar de manera escrita. Lo que sí me fijo es que no copien los textos como tales, ¿no? Sino que al menos ustedes lo lean y los traten de sintetizar, que los digan con sus palabras, porque si los copian nada más hacen copia y paste, entonces pues sí me voy a fijar y entonces esa calificación puede ir disminuyendo. ¿Sí? Que no sea tanto copiar de un lugar como tal, sino que ustedes también pues traten de sintetizar esa información, ¿no? De entenderla y sintetizarla. Sí, quedó ya todo claro. Entonces, para la siguiente clase vamos a ver esta activación de los ácidos grasos y vamos a iniciar con la beta oxidación. Maestra. Y van a ver que hay diferentes tipos de oxidaciones. Voy a tratar de que nada más veamos lo importante, no hay muchas reacciones. Y en cuanto a algunas beta oxidaciones, a lo mejor se las dejo de tarea para que no... Esas a lo mejor les voy a aclarar de una vez. Algunas que les voy a mencionar no se las voy a dejar, no van a estar en el examen, pero la beta oxidación como tal sí. Pero algunas otras no. Yo les voy a decir de cuáles en la siguiente clase para que nada más las hagan de tarea, pero sí quiero que las hagan de tarea, pero no las incluiría en el examen. Porque sí son muchas reacciones. Bueno, pues... Sí, lo del correcto del menú del examen. ¿Cómo? Sí,
Lo del correo que me mandó del examen, sí, sí podría ahorita. Ay, sí. Tú eres Brandon, ¿verdad? Sí, así es, doctora. Sí, tú no te desconectes y ahorita te hago el examen. Bueno, todos los demás sí, si no hay más preguntas, excepto Brandon, para que le pueda hacer el examen, por favor. Todo eso. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Luego, muchas gracias.